Bueno, buenas tardes. Ahorita voy a empezar compartiendo la pantalla. Ya. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Entonces, bueno. Nosotros nos vamos a encargar el día de hoy en exponer en lo que consiste el estado dentro de Flutter. Para eso vamos a comenzar primero haciendo una definición general de programación orientada a objetos, que significan clases, objetos. Luego vamos a pasar a definir lo que es estado, sistemas con estado y sin estado, objetos y widgets en Flutter y estado efímero y estado de aplicación dentro de Flutter. Los widgets, stateful y stateless. Y bueno, vamos a pasar explicando también lo que es el ciclo de vida del stateful widget y por último los gestores de estado en Flutter. Entonces, comenzando, definimos lo que es clase y objetos, ¿no? En clase, bueno, es conocido que reúne las características de un modelo, así como la implantación de sus funcionalidades, ¿no? En este caso, las características nombradas aquí hacen referencia a las propiedades o atributos del mismo, ¿no? De la clase, y las funcionalidades asociadas se llaman métodos, ¿no? A partir de esta clase se van a crear un sinnúmero de objetos, ¿no? ¿Pero qué es objeto? Objetos son los ejemplares de la clase, que viene a ser, la clase es el molde o plantilla, y los objetos son las concreciones o las creaciones que han sido creadas a partir del molde, que es la clase, ¿no? Entonces, también se puede decir que un objeto es la instanciación de la clase. Ahora pasamos definiendo lo que es estado. Bueno, en estado hemos encontrado varias definiciones y hemos podido intersecarlas para poder definirlo de manera más concreta. Empezando, encontramos que un estado, en un programa de computadora se almacenan datos en variables. Estas, al mismo tiempo, representan ubicaciones en el almacenamiento de la memoria de la computadora. Entonces, el estado viene a ser el conjunto de esas ubicaciones en la memoria en cualquier punto dado de la ejecución del programa. También se puede decir que cada vez que guardamos un dato en una variable, estamos modificando el estado del programa. Esto de acá lo vamos a poder ver con mayor claridad conforme vayamos avanzando en la presentación. Y asimismo también podemos decir que en programación, estado hace referencia a lo que el sistema está haciendo en ese momento y va a ir cambiando según las entradas y eventos externos de las funciones o las funciones internas o demás también. Entonces, una vez dicho esto, ¿qué diferencia hay entre un sistema con estado y otro sin estado? En un stateless o sin estado, no se almacena información sobre las operaciones anteriores ni tampoco se va a hacer referencia a ellas. Cada operación se va a llevar a cabo desde cero, como si fuera la primera vez que se estuviera ejecutando. En un stateful o un sistema con estado, son aquellos a los que se puede volver una y otra vez debido a que hay una referencia almacenada. Entonces, también aquí se van a realizar operaciones con el contexto de operaciones anteriores, ¿no? Y la operación actual que se esté ejecutando en ese momento puede verse afectada por lo que ha ocurrido previamente. Aquí hemos puesto unos ejemplos sencillos como para poder tener en concreto qué es stateless y qué es stateful. Stateless, por ejemplo, es una función de suma de 1 más 1. Cada vez que se vaya a ejecutar esa función, se va a volver a ejecutar desde cero y no va a importar operaciones previas que se hayan hecho en el programa y tampoco va a afectar a operaciones futuras. También tenemos lo que es el área de un rectángulo dado. Podemos ingresar varias medidas de un rectángulo y no va a afectar, igual que dicho anteriormente, no va a afectar las operaciones previas ni futuras. No va a haber un cambio en la ejecución del programa. Por otro lado, en una computación con estado, tenemos como ejemplo incrementar un contador. Aquí se va a necesitar como referencia saber cuál ha sido el último valor que tiene el contador para que se pueda seguir incrementando. Y probablemente pueda afectar también la ejecución futura del programa. Otro ejemplo que tenemos es remover un elemento de un arreglo. Para esto necesitamos saber cuáles son los elementos que existen en ese arreglo en ese momento dado, ¿no?
Y posteriormente, en las operaciones futuras, se va a necesitar trabajar con los elementos que existen dentro de la regla. Entonces se va a necesitar una referencia a las operaciones previas. Y por último, también tenemos establecer el ancho de un rectángulo para que sea el doble de lo que es ahora. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un rectángulo de 5 por 10 y ejecutamos esta función y se va a duplicar, ¿no? Y supongamos que volvemos a ejecutar la misma función, va a necesitar saber cuál es el valor actual del rectángulo para volver a duplicar. Entonces, ahí más o menos se hace referencia tanto a operaciones pasadas que va a afectar a operaciones futuras. Ahora, también hemos visto el estado en los diferentes paradigmas de programación, pero para esto vamos a hacer también una recapitulación de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, en las definiciones de estado que hemos presentado nosotros, por una parte tenemos que son los datos de variables que han sido almacenados en memoria y que va a representar lo que está haciendo el programa hasta ese momento. De la misma forma, también hablamos de que se modifica el estado cuando se cambia el valor de una variable. Y también un sistema con estado hace referencia a valores anteriores. Tenemos esas definiciones que están un poco sueltas y vamos a intentar relacionarlas, ¿no? De manera general, cuando se habla de que se va a cambiar el estado de un programa, es cuando decimos que se altera algún recurso dentro del espacio o de la memoria en la que se está ejecutando el programa. Y este cambio va a necesitar tener un efecto en alguna ejecución posterior, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo en un enfoque orientado a objetos. Tenemos un objeto y llamamos a un método setter. Por ejemplo, tenemos el objeto persona, que tiene como atributo el nombre Jimena. Entonces, aplicamos el método setter y cambiamos el atributo Jimena a Isabela. Entonces, después de haber aplicado este método, setter, el resultado devuelto al llamar el getter va a ser diferente en relación a antes de aplicar el setter, porque antes va a ser Jimena y después va a ser, supongamos, Isabela. Entonces, ya cumplimos con la primera condición de que haya un cambio dentro del programa. Sin embargo, este cambio debe ser persistente, o sea, debe persistir en el estado del programa. Entonces, Jimena, que antes era Jimena, en un futuro va a ser Isabel ahora. Entonces, también por esto podemos decir que los cambios en variables locales no se consideran como un cambio de estado, ya que las variables locales van a vivir hasta que se cumpla con la función determinada. Una vez terminada la función y que se hayan retornado el resultado respectivo, esos cambios que se han hecho en esas variables locales ya no van a persistir y no van a influenciar en el programa futuro, ¿no? Entonces, dicho esto de variables locales, suponemos que tenemos una función llamada calcular factorial, ¿no? Puede que esta función tenga declaradas variables locales que vayan a ayudar con el cálculo del factorial. Sin embargo, una vez calculado el factorial, estas variables locales ya no van a influir en el resto del programa. Entonces, por eso decimos que las variables locales no afectan el estado. Entonces, una vez que ya lo tenemos un poco más claro, pasamos a hablar de estado en la programación imperativa. Como sabemos, en la programación imperativa, le dices al programa, a la computadora, qué es lo que debe hacer, ¿no? Lo vas describiendo paso a paso para que lo vaya ejecutando. Entonces, se dice que al cambiar el valor de sus variables, cambia también el estado del programa. Debido a que, bueno, en la programación imperativa existen los statements que van a realizar una operación en la información que está en el programa y estos resultados van a ser almacenados en memoria para su uso posterior. Entonces, como se van a almacenar para su uso posterior, va a haber una referencia a operaciones pasadas y va a haber un cambio también. Entonces, por esto se dice que al cambiar el valor de las variables, también se va a cambiar el estado del programa. En la programación declarativa, aquí se describe el resultado y no cómo alcanzarlo. Entonces, el programa va a describir los resultados deseados, pero no va a especificar directamente cómo es que se ha cambiado el estado. Y por otra parte, tenemos la programación funcional, que nos dice que no cuenta con un estado. Esto debido a que los datos son inmutables y las funciones no pueden cambiar de estado.
Debido a que las variables son inmutables, una vez que se inicializan, no van a cambiar a lo largo de la ejecución del programa y tampoco van a afectar al futuro, ¿no? Puede que se ejecuten funciones que tengan variables locales, pero no van a afectar en sí al mismo estado, ¿no? Perdón. Ahora, el estado en programación orientada a objetos. Bueno, en programación orientada a objetos nos dice que el estado es el conjunto de los valores, de los atributos o de las propiedades de un objeto, ¿no? En un momento dado de ejecución. Entonces, nos dice que estos estados van a poder ser modificados a través del comportamiento del objeto, que vienen a ser los métodos. Entonces, en la programación orientada a objetos nos dice que solo los métodos de un objeto deberían poder ser capaces de modificar el estado. Bueno, una vez que ya definimos lo que es estado, pasamos a definir lo que son los estados en Flutter. Para eso vamos a definir como una de las unidades básicas de Flutter, que es un widget. Un widget nos dice que describe cómo se va a ver la vista de la aplicación en un estado dado. Para definir widget podemos decir que es una forma de declarar y construir interfaces de usuario. Como dije, son los componentes básicos de cualquier aplicación de Flutter. Cada elemento en una pantalla de la aplicación es un widget. Y asimismo, la estructura de la aplicación es un árbol de widgets. Lo que podemos recalcar de aquí es que nos dicen que un widget es como un bloque de construcción para la interfaz de usuario. Es como combinar Legos, ¿no? Al igual que los Legos, se pueden mezclar y combinar para crear algo que vaya conforme a los requerimientos del usuario. Asimismo, también nos dice que un widget es como un modelo o plantilla para mostrar el estado de la aplicación. Bueno, aquí pusimos un pequeño ejemplo de cómo reconocer los widgets. En este caso, en este ejemplo, hay dos widgets, uno que es Center y otro que es Text. Y bueno, luego pasamos a hablar lo que es gestión de estados. Primeramente, buenas tardes. En gestión de estados, el estado de una aplicación es todo lo que existe en la memoria cuando la aplicación está en ejecución. Puede ser las variables que están en la interfaz, las animaciones, las texturas, las fuentes, etc. Sí, Jimena, por favor. Ya tenemos dos tipos de estado, el estado efímero y el estado de la aplicación. El estado efímero se dice que solo puede contener un único widget. Y para este estado se pueden utilizar el método stateful y el setState para obtener el estado. Acá tenemos algunos ejemplos que son la página actual de una page view, el progreso actual de una animación compleja, ¿no? Tenemos algunos ejemplos que son preferencia de usuario, notificaciones de una aplicación, el carrito de compras en una aplicación de comercio electrónico. Y ahora pasamos al stateless y stateful widget. El stateless widget se dice que son estáticos, las propiedades son inmutables, no se puede reconstruir a sí mismo, solo se puede hacer externamente, o sea que no se puede cambiar, por eso dice que es estático. Y en cambio el stateful widget es todo lo contrario, se puede cambiar incluso después de que se construyen, ¿no? Se construyen los widgets. Permite ingresar diferentes conjuntos de variables, entradas o también cambiar los datos. Por eso se dice se cambia dinámicamente. Y el stateless solo se actualiza cuando se inicializa. El stateless no se puede actualizar durante el tiempo de ejecución. Y el stateful, en cambio, se puede actualizar durante el tiempo de ejecución. Según la acción de los usuarios, cambian los datos. El stateless solo se actualiza cuando se inicializa y el stateful cambia dinámicamente. Siguiente, Jimena. Ya, ahora pasamos a los gestores de estados. Estos son los más importantes que he logrado encontrar. Primeramente tenemos el setState. El setState se puede usar para manejar el estado relevante del widget donde se ha declarado. Se dice que el setState es para reconstruir un widget en la clase state. Solo se puede declarar una sola vez y para cambiar el valor de una variable que sea en la vista.
Se puede declarar solo una vez, pero se puede llamar varias veces en distintas clases, ¿no? Luego tenemos el provider. El provider igual es un gestor de estado de sintaxis simple, tiene unos mensajes de error muy detallados y están basados en el inherited widget. Y ahora pasamos al getEx. El getEx es una biblioteca de gestión de estado rápida, estable y ligera. El getEx permite navegar entre pantallas. También el getEx tiene una ventaja muy grande, es que es cuando, por ejemplo, hay una actualización en Flutter y no queremos que nuestro código se malogre por la actualización. Lo único que necesitamos es actualizar la dependencia del get, entonces ya no habría tanto problema en ese caso, ¿no? Con nuestro código. Pasamos al MoveX. El MoveX simplifica la conexión de los datos reactivos de su aplicación con la interfaz de usuario. Dice que cuando los observadores cambian, todas las fracciones se vuelven a ejecutar, o sea, hay cambios de estado, el MoveX los rastrea automáticamente y los muestra. Pasamos al block. Block asigna varios eventos de la aplicación a estados de la aplicación. Por un gran ejemplo es en la aplicación contador que viene en Flutter. El evento que ingresa sería incrementar contador. Entonces el bloque lo que hace es cambiar y cambia el estado de que aumente el contador. Esa sería la función del bloque. Y en cuanto al Redux, se dice que el componente que recibe un clic, por ejemplo, emite una acción. Esta acción se pasa al store. Store está en Redux, que es donde se guarda el estado único. El store comunica la acción junto con el estado actual de los reducers y los reducers devuelven el nuevo estado. Luego, los componentes de los widgets reciben el nuevo estado del store y la interfaz se actualiza automáticamente. Y ahora sí vamos con los stateful widgets. ¿Cuáles son y qué hacen los estados de un stateful widget? Bueno, muchachos, buenas tardes. Listo. Entonces, ya teniendo todo el concepto de objeto, de estados como tal, y habiendo hablado de stateless y stateful, vamos a hablar del ciclo de vida como tal del stateful. Bueno, en Flutter como tal hay dos ciclos de vida. Está el estado de vida como tal de la aplicación y está el estado de vida de los widgets stateful. Como nos decía Morelia, los stateful widgets tienen un estado. Entonces, vamos a explicarlo de esa manera. Vamos a tomar el life cycle del stateful de esa manera. Cuando usamos el widget stateful, él sabe cuándo hay un cambio y se redibuja, se renderiza. ¿Qué pasa? Que eso lo hace por debajo. Nosotros usamos statefuls, pero no sabemos exactamente qué está haciendo el framework por debajo. Entonces lo que es el ciclo de vida es tratar de desglosar esos estados como tal mientras el widget se crea y mientras se destruye. Y independiente, cada uno es, digamos, independiente del otro, entre comillas, y en cada uno de ellos hay unos métodos diferentes que ya vamos a ver. Entonces, Jimena, sigue, por favor. Listo. Ahora, cuando se crea el stateful, cuando un desclear hecho un stateless y control punto, no sé cómo lo hagas, él automáticamente crea y lo cambia al stateful, o viene ya con el snippet autocargado, y él lo que hace es, de pronto uno no le presta atención, pero lo que hace es que él, digamos que en ese stateful hace una clase objeto, o sea, un estado objeto, mejor dicho, y es esto. Entonces lo voy a leer. Cuando se construye un stateful, este se relaciona con otra clase, que ahí lo podemos ver, y esta crea un objeto state con base en el stateful widget declarado mediante el create state y lo inserta en el árbol de widgets. Entonces ahí lo que podemos ver es que el coinflip extiende el stateful, hace pues su constructor, y abajo es donde crea ese objeto.
en el create state. Entonces ahí está creando la primera parte del stateful. Eso lo hace por defecto el framework, y ya los otros sí es donde uno lo tiene que iniciar. Entonces empezamos con el init state. Ese es el primer método, digamos, que uno escribe después de un stateful, dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces, este método es llamado justo después del create state, y aquí se puede hacer cualquier modificación antes del build. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tienes una variable con un valor X, lo puedes cambiar aquí a valor Y. Puedes inicializar algo o lo puedes modificar antes de que se construya. Acá también hay un tema mucho más amplio, donde puedes llamar a, incluso aquí en el ejemplo está llamando un observador para mirar el ciclo de vida de la aplicación como tal, que ahorita lo vamos a mostrar. ¿Qué pasa acá? Acá puedes agregar streams, puedes agregar, como hablaba Morelia, inherited widgets, puedes agregar varias cosas y los inicias. Después los tienes que quitar, los tienes que destruir, pero aquí los inicia. Lo inicia o simplemente lo deja como tal. Pero siempre, bueno, el init state siempre se crea una vez. Solo se va a crear una vez en el widget. Lo mismo que el que sigue. Por favor, pasa. Este did change dependencies también se crea una vez. Y lo que hace es, digamos que aquí ya el widget como tal se compiló. Cuando este método ya pasa, ya está compilado. Entonces, después del init state, aquí es donde se pueden hacer las modificaciones a los widgets relacionados, como lo decía en los inherited. Perdón, el inherited era acá, no antes, era en este, qué pena. Listo. Y aquí es donde vamos a tener la primera vez acceso al context, incluso antes del build. Aquí ya puede uno mirar el context como tal del widget. Ahora, el context es un tema muy amplio, bastante grande, que posiblemente vamos a presentar en otra exposición. Entonces, por el momento vamos a centrarnos como en esto y hablamos de un context en específico, pero ya en otra presentación lo desglosamos. Por favor, sigue, nena. Listo. Acá es lo más familiar que nosotros conocemos de los widgets del estado, y es que como tal es cuando creamos toda la interfaz, la user interface. ¿Qué pasa acá? Ya él trae por defecto todo y uno simplemente copia el texto o le hace el column o el row, hace toda la lógica, toda la UI que quieras en el build. Pero mira, antes de eso hay otros métodos que lo está haciendo el framework por usted. Entonces es como tener en claro esto. Entonces el build como tal es cuando se retransmite todo lo del árbol y dibuja la interfaz como tal. Aquí pones la lógica, pones el scaffold, el lapar, lo que necesites para crear como la interface. ¿Prosigue, Jimena? Bueno, en el did update widget, este widget es bastante interesante y yo no lo conocía. Y es que esto hace que Flutter sea realmente poderoso. Nosotros conocemos el hot reload, hot restart, y sabemos que en muchas partes los widgets se renderizan, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Realmente este did update widget es un método que siempre se llama cada vez que se graba algo, cada vez que cambia una letra, cada vez que hay algo externo que puede cambiar aquí. Él le dice al framework, hay algo que cambió, necesito redibujarlo. Entonces, este widget es muy, muy, muy chévere, porque si tú quieres saber, por ejemplo, qué cambió de un widget a otro o de una variable a otra, aquí le puedes mandar los parámetros como tal del viejo widget o del old widget y le puedes mandar a mirar. Entonces puedes mirar en qué estaba y a dónde llegó. Entonces es muy chévere. Por ejemplo, con unos colores puedes mirar qué color estaba, qué color sigue. Listo. Entonces sigamos, por favor. Bueno, ahora hay otro estado como tal que ya voy a hablar al final cuando termine, que es muy parecido al did update, que es el set state, y tiene una similitud, pero entonces ya voy a hablar de él.
Ahora, aquí ya está, digamos, entre comillas, muriendo el widget. En el deactivate, y falta otro que es totalmente que lo destruye. ¿Qué pasa en el deactivate? Aquí es donde es la última vez donde tú vas a poder acceder al context como tal del widget, antes de que se destruya. Entonces, aquí, digamos que cuando tú cancelas o cambias de widget, él automáticamente es el deactivate, y el que sigue, que es que lo destruye, que ya lo voy a exponer. Pero acá podemos tener todavía acceso al context. Entonces es como una pequeña, como un paso antes de que se termine de destruir del todo. Entonces sigue, por favor, Jimena. Y en el dispose es cuando, así como el iconcito se ve ahí, ya el widget salió. ¿Qué pasa aquí? Aquí, como se ve acá en el ejemplo, acá está el binding, el observer, acá se remueven todos los observadores como tal del widget que necesitabas de pronto para mandarle una notificación al usuario, o cuando, por ejemplo, que ponga la aplicación en background y cuando vuelva a abrirla aparezca de pronto una notificación. Pues eso lo puedes hacer, o simplemente para que la aplicación vea. Pero entonces todo esto se tiene que destruir para evitar cúmulos en la memoria, porque usted necesariamente solo hace el dispose y ya, pero si no remueve ese observador, hace más hincapié en la memoria como tal del dispositivo, y puede que la aplicación se vuelva más lenta, puede que ya no sea tan fluida como tal. Entonces se requiere, y es buena práctica, siempre remover todo lo que se hace en el init state, se remueve en el dispose, porque es como el init, como el que inicia el widget, pero a la inversa. Prosigamos, por favor. Y listo. Entonces, aquí es como un pequeño resumen de todo lo que hace, de todo el estado de los widgets. Ahora, entonces lo voy a explicar. Como sabíamos, el constructor es el que hace el objeto estado. Digamos que podemos cambiar ese constructor por algo más general como el stateful. Stateful va a crear el estado. Después del estado va a iniciar ese estado, como digo, vas a poder hacer unos cambios como tal en variables, como quieras, antes del build. Después va a traer como si tiene algunos cambios, hay algunos widgets que están anidados con ese y necesita tomar algo. Después de esto llega el build. Ese dirty todavía no está. Va a llegar al build, y el build construye como tal el widget. Va a mostrar el UI o lo que tú quieras mostrar con ese widget. ¿Qué pasa? Cuando hay un cambio, si estás manejando el did update widget, él va automáticamente a saltar y va a decir hubo un cambio. Cuando hay ese cambio, él automáticamente va a decir, joder madre, un cambio, y tiene otra vez el código, digamos que en un estado sucio. ¿Qué significa esto? Que no se ha renderizado todavía. Él sabe que hay un cambio y lo llama, pero para poder volver a hacer el build, él llega a un estado, digamos un estado sucio, se renderiza y vuelve al build, y cuando ya está en el build renderizado y redibujado, se entiende como un código limpio, como clean code. Entonces eso siempre pasa, incluso cuando usted le da controles, si está en Visual, él automáticamente mira a ver si hubo algo que cambió. Sí, lo cambia, si no, deja el build como está. ¿Qué pasa con el set state? Generalmente por ejemplo, yo nunca había visto todos estos estados, y cuando había visto algo de estado, uno cogía el set state para manejar, digamos, un contador, para manejar algo, y hace prácticamente lo mismo que el did update. Tiene algunas variables, hace esto y redibuja el widget. También hace lo mismo, queda en un estado sucio, porque él sabe que hubo un cambio, lo vuelve a dibujar y ya queda otra vez limpio el código, y es ese mismo círculo que el did update. Ahora están los dos, did update y set state, generalmente no están en el mismo widget, porque ¿para qué vas a usar un set state si ya estás usando el did update? Entonces, y son como cosas muy específicas, ya más avanzadas, que bueno, lo dejamos como hasta aquí para darle una explicación más amplia.
de donde se utiliza el did update, pero a grandes rasgos estos muy parecidos y simplemente se usan diferente. Ahora el deactivate, donde puedes usar por último es el context, mandar a imprimir o llamar algo del context que necesites. Y ya por último el dispose, donde definitivamente el widget se acaba y no se va a volver a renderizar, a no ser que reinicies la aplicación, porque ahí ya muere el widget. Entonces, como tal, pues ese es todo el ciclo de vida de los widgets. Y vamos a mostrar un ejemplo. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que pues Dorian no nos acompañó, entonces voy a mostrarlo yo. Listo, aquí estamos corriendo esta aplicación. ¿Qué pasa? Automáticamente está corriendo el init state y el did change dependencies. ¿Qué hicimos acá? Acá está el código. Lo voy a quitar un momento. Acá está nuestro stateful. Acá está el objeto creado con el create state. Acá ya voy a explicar, eso es para ver, esto no es como el ciclo de vida del widget, sino el ciclo de vida de la aplicación para mirar en qué estado está. Ya lo vamos a mirar. Entonces se crea esto para poder observarla y aquí se inicia. Perdón. Entonces, el estado como tal, aquí se inicia. Y eso fue lo que vimos acá en la consola. Se inicia y también automáticamente llama a este. Y llama al build. ¿El build dónde está? El build es toda esta lógica que tenemos acá, que es el que hace esta UI. Ese es todo el build, entonces también lo trae. ¿Qué pasa y que no pude organizar? Es que aquí me debería de dar exactamente, si yo le doy control S, me debería de llamar al did change dependencies. Al did update widget. Pero no me lo está llamando, y no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, les voy a mostrar también cuando, por ejemplo, la aplicación está en segundo. ¿Qué pasa? La aplicación llega a un estado inactivo. Esto lo hicimos con esto. Acá hacemos esta clase, tiene este código por defecto, y acá es como la lógica en el que vamos a ver el estado de vida, el estado como tal, cuando cambia y cuando muestra otro. Entonces, si está detrás, vea que la aplicación automáticamente la puso inactivo y está en pausa. Cuando la volvemos a tomar, él automáticamente le hace el resume, y ya vuelve a estar acá. Entonces es como para mirar eso. De pronto en algún momento necesiten eso y es como algo que añadimos extra. Ya no sé si nos quieren decir algo, alguna pregunta. Entonces, bueno, a ver, primero que todo, tuvieron unas pequeñas confusiones en cuanto a los métodos, los nombraron como si fueran widgets, entonces para que lo tengan en cuenta hacia futuras exposiciones. Pues por mi parte los felicito, estuvo muy bien explicado el tema, muy bien, lo hicieron muy bien, se expresaron de forma muy adecuada. Brandon dice que explique de nuevo lo del super init state. Ok, bien, lo del super init state que vemos ahí es ¿por qué? Porque tienes en la línea 26, ¿cierto? Pusiste el print justo antes del super init state. Lo recomendable es que corta la línea 26 y esa línea de ejecución la ejecutes después del super. A ver, en este caso, ¿qué sucede? Cuando yo llamo el super, lo que estoy haciendo es llamando el método original por defecto del objeto, ¿cierto? Antes de que aplique yo la herencia. Entonces, en ese sentido, necesitamos a veces que todas esas instrucciones se ejecuten de forma limpia y que no colisionen con el código que yo voy a generar. Entonces, siempre en el init state, primero, el primer paso es llamar al super init state y después de eso sí, ejecutamos todo el código personal que tengamos. Y así como dijiste que el dispose era lo mismo, pero al contrario del init state, en el dispose hacemos exactamente lo contrario. Limpiamos todas las variables que necesitemos antes de llamar a la función original del super.dispose, porque ya ahí definitivamente habríamos destruido todo el contexto del objeto o del widget en particular, ¿vale? Listo, yo creo que estuvo muy bien. ¿Va, Julio? Bueno, aprovechando, o sea, me surgió una duda respecto a el set state, el day widget y el build. O
sea, lo interpreté de una forma y quisiera compartirla a ver si está exactamente es lo que estoy pensando. O sea, haciendo una analogía, lo veo de esta forma, a ver si me corrigen si no es así. El set es el accionador. Dice, bueno, mira, esta es la palanca de inicio para el cambio de estado. El deed update es el observador, el que observa el estado que viene y tiene el que viene y el antiguo. Y el build es el ejecutador, el que dibuja ese nuevo estado. ¿Si es así o estoy...? Porque, o sea, porque me pareció muy interesante ese punto, nunca lo había visto de esa forma. Es como si fueran tres, o sea, está el que acciona el evento, el que lo observa y el que puede, como es el que lo observa, lo puede comparar, y el build al final que lo ejecuta y lo construye como se quiere en la pantalla. Dale, Dolph, a ver. No, o sea, no iba a responderle a Julio, pero me surgió una duda con respecto a eso, así que dejo que respondas primero la duda, Albert. Ok, bueno, trataré de aclararlo. Hay una pequeña confusión por parte de Harold y del equipo de la exposición. Y a ver, Did Update y setState no hacen lo mismo. Realmente, Did Update llama al método setState escucha los cambios que están generándose dentro del widget, y setState lo que hace es tal cual como dijo Julio ahorita en su analogía, es la palanca de activación, es decir, es la que manda o activa el nuevo estado, y por defecto, o sea, justo setState lo que hace también es generar un nuevo rebuild. Entonces él lo que hace es que una vez actualiza el estado, que efectivamente va a ser escuchado por el did update, entonces llama automáticamente a build con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque pues digamos que en este momento sí se escapaba del alcance de la presentación, pero el método build genera varias o desencadena varias acciones que incluyen el repintado en la pantalla también. ¿Listo? Entonces básicamente esa es como la diferencia y la aclaración ahí con respecto a Julio. Julio, sí me gusta la analogía que se hizo. Entonces recuerden, setState es ese disparador y did update es el observador como tal. Recuerden que en los ciclos de vida, pues ellos lo están haciendo por defectos. Entonces digamos que no lo lanzamos, o sea, nosotros no activamos el did update, sino que el did update reacciona a ese cambio en particular o esa puesta estado en el wiki. Dimnos, Dolph. Listo, ¿podrías bajar yo en un momentico en el código? Yo miro una cosita. ¿Podrías hacer el setState en el onPreset? O sea, dejarlo como estaba. No, pues sí, pero que esté dentro del onPreset. Ah, ok, voy a mirar. O sea, ponerlo aquí. Exacto. En este teclado no tengo esto. Listo. Y muéstranos la consola y apretas el botón para mirar esa parte de la que hablaba Julio. Es que si ves, Albert, precisamente eso quería llegar. Por ejemplo, Albert, es que cuando yo estaba investigando precisamente ayer, cuando los muchachos nos mostraban esa presentación preliminar, al hacer el setState no necesariamente se llama el did update. Entonces, mira que el did update está funcionando, o sea, tiene un print que se supone nos dice que se redibujó, pero no nos lo está imprimiendo, o sea, es como si no lo estuviera llamando. Entonces ahí me genera la duda con respecto a lo que decía Julio. Si el setState activó y el did update es el que está recibiendo el llamado, como que algo no cuadra. Muy bien, Dolph, y me encanta que sean tan observadores en ese sentido. Recuerden que para que el did update se llame, o sea, el que está observando el estado, ¿cierto? Entonces, al estar observando el estado, digamos que mientras no se afecte el estado como tal del widget, él no va a ejecutarse. Entonces, en este caso, lo único que se está afectando ahí es la variable, pero si notamos, el widget no necesita una reconstrucción, por lo tanto, no necesita esa observación. Y ahí es
el motivo por el cual él nos está llamando. ¿Sí me explico? Sí, A ver. sí. Entonces, sí estamos afectando el estado local de la variable, pero miren que en la explicación ellos nos hablaban de dos estados diferentes, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, pues no tenemos una actualización como tal del widget. Entonces, por lo tanto, esa opción, eso que está escuchando el de, oiga, se actualizó el widget, pues no ha pasado. Pero vamos a revisar algo, miren, hagamos una cosa, donde dice heads, ¿sí ven donde dice the coin is heads? Sí, Carol, claro. ahí deberías agregar un condicional y obligamos a que el widget como tal se reconstruya. ¿En dónde? Qué pena. Baja John a donde se escribe el texto. Ahí. Acá, ok. Pues acá lo que está haciendo es, si es 1, si no, cámbialo, y acá se redibuja esto porque acá realmente está tails, pero si cambia, por ejemplo, a heads, él cambia aquí, digamos que y debería llamarse, como dice Dolph, porque se está redibujando, ¿no? Pero John, darle clic una vez al botón y haz un hot restart. Digo, reload. No, ese no, el otro. No, creí que de pronto ahí se vería el cambio. Es que es muy raro. Yo no sé. No. Miren que está claramente identificado. A ver, acuérdense, bueno, es que ahí viene todo lo del árbol de widget y la parte de contexto. Entonces vamos a hacer una cosa. Para no generar un hype más alto con respecto a la segunda presentación que se va a realizar dentro de 8 días, en la cual vamos a tratar el contexto y ahí vamos a socializar un poquito más. Quiero que todos nos lo llevemos como tareitas y sí es muy bueno, por ejemplo, esta duda que está surgiendo ahora y sobre todo pues que lo mantengamos y pues queda un reto adicional para el equipo de la presentación porque ya tienen que incluir en el contexto una explicación más clara del estado de cada uno de los widgets y qué es lo que está pasando ahí. Pero si notan, por ahora, así como a manera de, no sé, de campaña de expectativa, en la línea 65 y en la línea 66 pueden encontrar una pista de aproximadamente lo que está pasando y quiénes son los que en este momento realmente están actualizándose como tal. ¿Listo? Entonces, tengan ahí en cuenta.